Hermanos y hermanas, presentes y televidentes, toda la liturgia de hoy nos presenta a Jesús misericordioso, compadeciéndose de los que sufren, porque Dios ha elegido a los pobres del mundo para enriquecerlos en la fe. En esta Eucaristía que comienza ahora, celebremos y renovemos este don. De pie para recibir al Fray Padre Luis Olmo, de la Parroquia Santa Clara, y con gozo cantamos. ¿Quién es ese que camina por las aguas? ¿Quién es ese que a los sordos hace oír? ¿Quién es ese que a los muertos resucita? ¿Quién es ese que su nombre quiero oír? Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. ¿Quién es ese que a los mares obedece? ¿Quién es ese que a los mudos hace hablar? ¿Quién es ese que da paz al alma herida y pecados con su muerte perdonó? Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien sean siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos dice la antífona para estos días: vengan, inclinémonos para adorar a Dios. Doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó, porque Él es nuestro Dios. De alguna forma, hoy en la homilía estaremos hablando un poco de ese Dios, de la imagen de Dios, sobre todo antigua, y cómo ha podido evolucionar un poco a lo largo de la revelación de la palabra, y sobre todo, pues, claro, la revelación cumbre está en Cristo, que nos manifiesta a Dios como un Padre amoroso. Pero es otro tema el que tratamos, aunque hablaremos un poco de ese Dios al que adoramos y al que doblamos rodillas. Vamos a comenzar nuestra celebración reconociendo nuestros pecados. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos.
Dios nuestro, cuida a tu familia con incansable bondad, y ya que solo en ti ha puesto su esperanza, defiéndela siempre con tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Cuando el ser humano ha pretendido destronar a Dios para ocupar su puesto, la aventura ha terminado en una decepción. Trátese de personas, de pueblos o naciones. Repasemos la historia de la humanidad y así lo veremos. Escuchemos con mucha atención. Lectura del libro del Génesis. La serpiente era la más astuta de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿Cómo es que os ha dicho Dios que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente: Podemos comer los frutos de los árboles del jardín. Solamente del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: no comáis de él ni lo toquéis, bajo pena de muerte. La serpiente replicó a la mujer: no moriréis. Bien sabe Dios que cuando comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. La mujer vio que el árbol era apetitoso, atrayente y deseable, porque daba inteligencia. Tomó del fruto, comió y ofreció a su marido, del cual comió. Entonces se le abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Oyeron al Señor que paseaba por el jardín a la hora de la brisa. El hombre y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín. Palabra de Dios. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonates mi culpa y mi pecado. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Por eso, que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia. La crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzarán. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Tú eres mi refugio, me libras del pecado, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Para Marcos, lo que realiza Jesús es más que una simple curación. Este hombre representa al mundo pagano, que necesita que le abran los oídos y el corazón para escuchar y entender el mensaje de salvación y que curren su tartamudez para anunciarlo. De pie para la proclamación del Evangelio, antes cantemos el aleluya.
ábrenos el corazón, Señor, para que aceptemos las palabras de tu Hijo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dejó Jesús el territorio de Sidón, de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua, y mirando al cielo suspiró y le dijo, Efetá, que significa ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les prometí un poquito hablar sobre la imagen que se ha tenido de Dios a lo largo de, vamos a decir, de los siglos. Es interesante cuando nos ponemos a leer todas las mitologías antiguas, todas las historias de los dioses, aquellos del Olimpo, los dioses de las diferentes culturas, incluso las culturas precolombinas. Son un mundo precioso, maravilloso, interesante, pero también que nos puede hacer, pues no sé, conocer un poco más dónde estamos actualmente. El Dios del que habla Jesucristo es totalmente el Dios del amor, y en eso se resume todo. Pero no es el tema que nos toca, aunque lo tocamos un poco sutilmente. El Dios de los primeros israelitas, pensemos en Abraham, pero también pensemos en aquel pueblo que caminó por el desierto a lo largo de 40 años. Era el Dios del desierto, el Dios de las montañas, es un Dios agreste, un Dios que transmitía confianza y seguridad porque viajaba con su pueblo, nunca abandonaba a su pueblo, le ayudaba en los peligros, le acompañaba. Por eso cuando leemos acerca de las tiendas de campaña que ponían en el desierto, los israelitas en el día tenían una columna de fuego, de humo, de una nube, una especie de polvo, y en la noche la presencia se manifestaba a través de la luz de una columna de fuego. Era la manera como sentían que este Dios Yahvé les protegía. Era un experto en los problemas del desierto, transhumante, protegía contra las tribus enemigas. Todo lo que estoy diciendo no es que sea así, sino que esa era la idea que tenían los israelitas de su Dios, porque era un pueblo que caminaba, era un pueblo no estático, era un pueblo que alrededor de muchos años le tocó caminar por el desierto, y además era un pueblo seminómada. Así que eso de caminar por el desierto, de llevar los animales de un sitio a otro según las condiciones del tiempo y las condiciones de los terrenos, pues les era muy, muy de ellos. Sin embargo, a partir del 1200
estos israelitas llegan a la famosa tierra prometida y allí empiezan a vivir una vida más estática, una vida que ya no se basa tanto en la transhumancia, sino más bien en la agricultura. Pero llegan a un pueblo que son los cananeos, un pueblo un poco más civilizado que ellos, en el sentido de que tenían más conocimiento acerca de los frutos, de las agriculturas, de las estaciones, y por lo tanto algo comienza a cambiar en la manera de ser de los israelitas, pero también en su religión, en su imagen de ver a su Dios. Hay un gran problema. Los cananeos tienen un dios que llaman Baal. Hemos hablado alguna vez de Baal. Y en cada región ese Baal tenía nombres distintos y de alguna forma también eran diferentes Baales, por eso se habla de Baales. Este dios Baal tenía su consorte, su diosa compañera, Asherá propiamente, por lo que los cananeos entendían que la unión sexual de Baal y Asherá sostenía la fertilidad de las tierras, sostenía la agricultura, porque Asherá era la diosa de la fertilidad. Y por lo tanto, la religión se basaba en una pareja de dioses que con sus relaciones mantenían el estatus de la situación. El culto que se le daba entonces a estos dioses, Baal y Asherá, era un culto que se basaba también en la llamada prostitución sagrada. Junto a los templos habían pequeñas habitaciones donde se realizaban también las relaciones sexuales como el símbolo de la relación sexual entre Baal y Asherá. Estamos hablando de cositas medio fuertes hoy, pero eso es parte de esta historia. Por lo tanto, la religión de los cananeos resulta ser una religión poco moral. No tenía más que pequeños ritos o rituales, muchos de ellos alrededor de la cuestión sexual, pero no había un compromiso personal, no habían unos principios morales que seguir. Muy bien. Cuando el pueblo de Israel llega entonces a Canaán, empieza a ver que su Dios, Yahvé, el Dios que le había protegido a lo largo del desierto, pero se preguntaban, ¿y este Dios sabrá de agricultura, sabrá de lluvias, sabrá de fertilidades? Es un Dios solo. No tiene esposa, nuestro Dios no tiene esposa, aunque hay una teoría de una antropóloga que dice que posiblemente en antiguo Dios tenía su esposa, su diosa esposa, que era Asherá precisamente, o lo que en Grecia sería Astarte, pero esas son, pues vamos a decir, harina de otro costal. Lo interesante es que la religión cananea, que resultaba ser una religión fácil, frente a la religión de los judíos, que se basaba en los tremendos principios de la ley de Dios, en unas cuestiones morales muy fuertes, una religión muy dura, pues resultaba ser una tentación para los israelitas todo esto de la religión cananea, de los Baales y de Asherá. Y algunos pues llegaron a ofrecer entonces el culto, y ya sabemos qué clase de culto, de índoles sexuales, a Baal y a Asherá. Por lo tanto, ahí está la gran tentación del pueblo de Israel. Baal muchas veces era representado en forma de serpiente. La serpiente es un símbolo muy fuerte en la antigüedad. Es un animal que atrae mucho, se le asocia con, por ejemplo, con la vida eterna, con la eternidad, porque al murar la piel continuamente siempre estaba rejuveneciendo, como siempre viviendo, ¿no? Se le representaba o se le imaginaba en relación con la sabiduría, por no tener párpados los ojos, tenía ojos penetrantes y eso lo relacionan con la sabiduría. Y también se le relaciona con la fertilidad, porque al reptar, es decir, al
tocar continuamente la tierra es símbolo de fecundidad, pues entonces ahí están los 3 símbolos que tenía la serpiente. No era un diablo, no era el mal, era simplemente la representación de estas 3 situaciones. Baal muchas veces es representado como serpiente. Pues, ¿qué pasa? Un autor de más o menos del año 1200, cuando comienza a narrar y ver la experiencia de la tentación que está viviendo el pueblo de Israel, de irse tras los Baales, tras estos cultos poco morales y muy dados a las cuestiones sexuales, entonces quiere narrarlo de alguna manera para que entendieran cuál era el peligro que ellos estaban viviendo. El peligro no era otro que la religión cananea. Por lo tanto, presenta el relato del Génesis, no es que digamos que son los 2 primeros vivientes del mundo, ni nada de eso, simplemente ellos representan al pueblo hebreo que está siendo tentado como Eva es tentada por la famosa manzana, ¿verdad? Que en ningún momento de la Biblia encontramos la palabra manzana. Lo que pasa es que la palabra manzana en latín, cuando se fue traduciendo al latín, es malus, y la palabra para mal es malum, de ahí malus y malum, pues que haya el equívoco de decir que era una manzana, pues no todo el mundo habla de la famosa manzana de Adán. De hecho, los otros días en un programa de preguntas y respuestas en España, hicieron la pregunta sobre la manzana y pues contestaron que sí y lo dieron por bueno. Yo hubiera dicho pues no, porque la Biblia nunca habla de manzana, ¿verdad? Habla de fruto, habla del fruto. Bueno, entonces ese fruto no es otra cosa que el conocimiento del bien y del mal. El conocimiento de todo. Cuando en la Biblia se habla del bien y el mal, el cielo y la tierra, el agua y la tierra, son siempre maneras de decirlo todo. El bien y el mal significa conocerlo todo. La religión cananea tenía mucho de esto de indagar el futuro, de adivinos que querían conocerlo todo. Por eso la idea del fruto prohibido. Muy bien, pues así el autor nos dice o le dice al pueblo de Israel, nosotros estamos viviendo lo que estamos viviendo porque nos hemos ido tras un dios, unos dioses, Baal, que nos están trayendo todos los males que estamos viviendo. No estamos queriendo seguir la ley de Dios, no estamos queriendo vivir la moral que Dios nos ha enseñado, no estamos queriendo vivir desde los principios que aprendimos de nuestros padres y por eso nos ocurre lo que nos está pasando. Y eso es lo que el autor del Génesis ha querido enseñar a través de esta historia de Adán y Eva. Y por eso pues hoy hice un poco este apartado de dedicarnos un poco más al Génesis que hemos estado leyendo a lo largo de toda esta semana. Hoy nosotros también tendríamos que hacernos las mismas preguntas. ¿Cuáles son las situaciones que hoy vivimos? ¿Cuáles son la sociedad que nos arrebata hoy, que quizás también nuestros principios morales, los males que nos rodean, una sociedad que se basa muchas veces no en la solidaridad, sino en la injusticia, la corrupción que conocemos, la corrupción social, las mujeres maltratadas, los niños abandonados, y creemos y decimos somos muy religiosos porque seguimos algunos ritos, algunas ritualidades, o vamos al templo y gritamos aleluya y empezamos a pensar que ya estamos bien, cuando nos hemos alejado realmente de los principios de la ley, en este caso del amor de Cristo que nos propone el Evangelio. Por lo tanto, cuando nosotros leemos estos libros de la antigüedad, tenemos que tener en cuenta esos ambientes, ¿verdad? ¿Qué se quería decir con Adán y Eva? ¿Qué se quería decir con la serpiente? La serpiente no era el diablo. Lo que pasa es que la serpiente representó el mal que existía en la sociedad cananea y en la sociedad también hebrea. Y si quieren saber, en todo el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, solamente se habla del diablo en este momento, ya después no se habla, se hablará un poco más tarde en los libros de sabiduría, que fueron escritos mucho después. Pero al asociarse
la serpiente al mal, muchos siglos después, entonces la serpiente ha sido interpretada como Satanás, como Belcebú, como una especie de demonio que realmente no lo era. Era la representación de lo que estaba sucediendo al pueblo de Israel. Hoy nosotros conocemos de la presencia también del mal en muchas formas, en muchas maneras. Y tenemos que saber que quizás parte de la razón por qué el mal sucumbe en nuestro mundo es por nuestra propia conducta, por nuestros propios principios morales que han dejado de ser lo que debían ser. Que el Señor entonces nos ayude a permitir que la palabra penetre en nosotros de tal manera que podamos siempre volver a Dios, que siempre podamos retornar a Él para que nuestra vida sea pues mucho mejor de lo que estamos viviendo actualmente. Amén. Amén. Hermanos, dirijamos a Dios nuestra oración que quiere que todos los hombres y mujeres se salven. Por la Iglesia, para que firme en la verdad y el bien, muestre a la humanidad el rostro compasivo y misericordioso de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que presiden las comunidades cristianas y les sirven a través del ministerio sacerdotal, para que presenten con convicción y santidad de vida los valores evangélicos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que tienen en su mano el gobierno de nuestra patria, para que no se dejen seducir por los falsos atractivos del poder y la ambición, y sirvan con honradez al bien común, roguemos al Señor. Por los que no ven, no oyen o no hablan, por los que no pueden valerse por sí mismos, para que encuentre quien en nombre de Jesús los acompañe y ayude, roguemos al Señor. Por todos y cada uno de nosotros, por nuestros familiares y amigos, para que con humildad de corazón escuchemos la voz del Señor y vivamos en su presencia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes y diáconos, y por niña Gladys Isabel Rodríguez, bebé Isabela Acosta, familia Colón Rolón, Diani Sánchez, Felita Galindo, Irma Soto, Narda y Mindy Orange, Wilberto Vargas, Epifania Rodríguez, Wanda Cosme, Cambu y Munchi Ortega, William Santiago, Betania Ruiz, Emma Sepúlveda, Josefa Caballero, Edwin García y familia, Delia y Raymond, Alberto Colón Lugo, Evelyn Feliciano y Conchita Ramos, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes y diáconos, y por Celia Natter, Luis Cols, Raúl Fernández Rodríguez, Raúl Fernández Vázquez, Rafael Medina, Vera, Carlos Olmo y Gladys, Reinaldo Ramírez, Frankie Vázquez Orange, Altagracia Pineda, Elías Espejo, Daniel Pineda, Carmen Cordero Ojeda, Lolo y Edgardo Blanco, Provi Crespo, Wandy Orange, Yeli Galindo, José Papín Orange, Tomás Sanabria, Pedro Beas, Juanita González, Alonso Calderón Burgos, Angelita Rivera Rivera, Rosa y Esteban Rivera,
Jesús Medina, América Sierra, William Vargas, Héctor Maldonado y María Luisa Torres, roguemos al Señor. Y en acción de gracias por los 67 años de unión matrimonial de Sigfredo Olmo y Olga Orencho, padre de nuestro padre Olmo, aquí presente. Intención especial de la familia Colón Blanco. Intenciones de Naida Rivera, cumpleaños de confesor Florian y cumpleaños del padre Eduardo González, por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Sí, muchas bendiciones para mis papás, que este próximo domingo, día de San Valentín, cumplen 67 años. Así que toda una vida, pues muchas bendiciones para ellos y para todos los enamorados de ese día que estarán celebrando, y todos los que son y celebran la amistad. Así que muchas felicidades y muchas bendiciones. Oremos. Señor Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu iglesia y concédenos por tu bondad lo que pedimos con fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Todo lo poco que soy, yo te lo ofrezco. Todo el vacío que soy, yo te lo ofrezco. Todo el tiempo que perdí inútilmente, buscando gloria sin ti, yo te lo ofrezco. Todo el amor que manché con mi egoísmo, todo lo que pude ser y que no he sido, lo que pude salvar y se ha perdido, lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón. Lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón. La sonrisa que negué al que sufría, la mano que no tendí al que llamaba, las frases de amor que no dijo mi lengua, los besos que yo dejé se me murieran, todo el amor que manché con mi egoísmo, todo lo que pude ser y que no he sido, lo que pude salvar y se ha perdido, lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón. Lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor y Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra para sostener nuestra fragilidad, haz que estos dones se conviertan en sacramento de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria cantando. Santo, 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 santo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Santo, 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 santo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Santo, 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 santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos por ese mismo Espíritu, digamos con fe y con esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, Señor, danosla. Danos la paz, Señor, danosla. Este es Jesús, Él es nuestra paz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
En este momento, todos los fieles antes de la comunión se purifican sus manos, se acercan al altar y en silencio reciben la comunión una vez se han quitado las mascarillas. Y coloca las manos así, para que el sacerdote o el ministro le coloque la hostia. No es la mejor manera hacerlo así. Ya hemos tenido problemas con eso porque hay contacto de mano. Pero si en alguna parroquia se dice, pues se hace, pero propiamente nos enseña el protocolo a recibirlo en la mano, como se hacía en la iglesia desde antiguo, que se recibía en la mano y con la otra se llevaba la comunión a la boca. Así que aprovecho este momentito para hacer esta pequeña catequesis. Y no respondemos nada porque lo hacemos ahora. Cuerpo de Cristo. Amén. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Y hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Gracias, Jesús. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta
Oh alto y glorioso Dios. Ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta. Esperanza cierta. Caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor. Para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Oremos. Señor, que nos hiciste compartir el mismo pan y el mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que unidos en Cristo demos fruto con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Damos gracias a nuestros hermanos de Junte para Yahvé, que están juntados. Amén, gloria a Dios. Juntos. Combinado. Juntos pero para Yahvé. Muy bien. Y todos los que también en sus casas, en los hospitales y en muchos lugares nos están viendo a través de Teleoro, Canal de la Familia, o a través del internet, a través de YouTube. Así que gracias por sintonizar. Y como siempre, sintonizar con Dios es lo más importante. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Has cambiado mi lamento en baile.